bienvenidos a Enfrentando Fronteras. En el capítulo anterior, Edwin nos estaba contando lo que ha sido su trayecto desde Colombia hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Ha sido una ardua travesía, ha perdido vuelos, ha tenido que gastar un poco más de dinero de lo que él tenía presupuestado. Además de eso, lo extorsionaron. En la Ciudad de México, las autoridades le quitaron algo de dinero. Bueno, hasta este punto, él ya ha llegado y se ha entregado a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, en donde lo han llevado encadenado y esposado de pies y manos hasta lo que llaman allí una correccional, luego de haber pasado por las famosas hieleras. Así es como se le llama a los sitios de paso donde llegan todos los inmigrantes luego de pasar por la frontera de los Estados Unidos. Continuemos escuchando la historia de Edwin, quien finalizará diciéndonos qué está haciendo en estos momentos y qué fue lo que sucedió después de haber llegado a la correccional de Ridgewood en Estados Unidos, una correccional que a hoy ha sido de grandes polémicas por el trato a los inmigrantes que se encuentran allí en este lugar. Esto es Enfrentando Fronteras. Muy complicado. Cuando usted llega ahí, Edwin, ¿qué le dicen? ¿Le dicen usted se va a tener que esperar acá un tiempo o le hacen algún tipo de No, papeleo? ¿Qué pasa allá cuando usted llega? bueno, nosotros inicialmente cuando llegamos, pues nos hacen el ingreso al centro de detención, nos hacen quitar pues la ropa que llevábamos y nos comienzan a entregar como que los uniformes, nos dan 2 uniformes, 2 boxers, 2 pares de medias, un par de chanclas, zapatos, toalla y un kit de higiene. Y nos comienzan a hacer unos exámenes médicos, los que están vacunados contra el COVID, obviamente les preguntan si quieren algún refuerzo y los que no están vacunados se tienen que hacer vacunar. Le hacen a uno un poco de exámenes, si uno sufre de asma, qué enfermedades tiene, le toman a usted muestras de sangre, de las uñas, le hacen a uno varios exámenes y lo ingresan a uno, o sea, los que íbamos en ese bus nos metieron en una unidad, eso se llama una unidad, y ahí nos metieron en una cuarentena que son 10 días que usted está ahí encerrado, no tiene contacto con otras personas que están ahí en el centro de detención, y una vez al día lo sacan a tomar sol, 1 hora, lo que llaman allá la yarda, lo sacan a usted 1 hora. Pues ahí, ya cuando llevamos 5 días, yo comencé a ver que salía gente, iba a hacer entrevistas, y a los 10 días comenzaron a liberar gente, comenzaron a llegar cartas de liberación. Eso que le llega a usted una carta en el cual usted tiene que pagar un taxi, que tiene que tener un ticket de vuelo comprado y reservación en algún hotel. Que yo dije, bueno, ya se comenzó a mover esto, ya nos van a comenzar a liberar y todo eso. Ellos también le asignan a uno 500 minutos. En el caso de Luciana, son 500 minutos que le dan a uno para que uno se comunique con la familia. Esos minutos se los dan mensual. 500 minutos mensuales. Sí, 500 minutos, usted mira cómo los distribuye. Si usted se los gasta en la primera semana, pues le toca esperarse hasta que los recarguen. Le dan a usted sus 3 comidas al día. Obviamente la comida no es la mejor del mundo. El único día que yo, digamos, que me gustaba era el día martes, que el día martes en el almuerzo le daban a uno una presa de pollo. Ese era el único día que Les daban esperaba. les daban pollo los martes y el resto de días que les daban entonces. No, el resto de días casi siempre era pasta con una carne molida, pero eso en vez de carne molida parecía más como cartón triturado, eso no sabía nada, no tiene sal, mucho maíz, le dan a uno maíz, pienso que uno es un pollo, todo el tiempo le están dando a uno maíz, y en el desayuno siempre es avena, una tortica, y ya eso son lo normal que le dan a uno, y ya si a usted no le gusta la comida, pues no es problema de ellos. Eso es lo que hay, eso es lo que tienen que comer, y la comida siempre es, digamos que el desayuno era por ahí tipo entre 4 a 5 de la mañana, el almuerzo era por ahí a las 11 de la mañana, y la comida era entre 5 de la tarde a 6 de la tarde más o menos lo sacaban a uno la comida. Súper complicado ese tema, ¿no? Porque si ustedes de pronto, no sé, digo yo, si les daba hambre después de esas horas, ahí, ¿qué podrían hacer ustedes? Nada, aguantarse hasta el otro día.
Digamos que en el caso, yo le hablo de Luciana porque yo estoy en Luciana, en el caso particular de Luciana hay una parte, o sea, hay gente que ingresa con dinero, con 500, con $1,000, con $100, entonces ese dinero se lo cargan a uno una cuenta y uno puede pedir ahí comida, lo que llaman ellos allá comisaria o comisario. Entonces ellos una vez a la semana uno puede hacer mercado, puede comprar lo que es café, lo que puede comprar sopas instantáneas, chocolate, todo eso, y así uno tiene como que una, digamos, como una mejor estadía allá, porque por lo general siempre la comida es fea. Entonces, si usted no tiene los recursos o su familia no le puede mandar dinero, pues le toca o sí comérsela. Sí, claro, o Pero sea, había gente, digamos que lo que usted dice entonces, se puede dar de cierta manera, una buena vida estando allá adentro, siempre y cuando tenga recursos económicos. De lo contrario, sí, no. pues, no, digamos que buena vida no, o sea, comer bien, pero una vida buena y que va a ser usted todos los días encerrado ahí como con 1 hora de sol al día, como pues, literal, como salen en las películas, como si no fuera O un sea, recluso. ustedes estaban Así es. reclusos, presos. La única Sí, diferencia es que estaban, digamos, en grupos de gente. O sea, había cierta sí, cantidad de gente en el mismo lugar. Tenían como el contacto digamos, entre ustedes. sí, sí, obviamente sí. Digamos que cuando yo llegué con los nuevos que llegamos, éramos como 35, éramos poquitos, pero ya después de que pasamos la cuarentena, ya nos comenzaron a dividir por grupos y nos mandaron a lo que ellos llaman los dormitorios. Los dormitorios son más grandes que las unidades, son un poco más grandes, entonces le cabe más gente. Entonces a mí me mandaron, yo estaba en la unidad 4 y de la unidad 4 me mandaron al dormitorio A. Y allá cuando llegué, pues ya me di cuenta de lo que era verdaderamente el centro de detención. Ya había un hacinamiento, había como unas 74 personas en esa unidad, en ese dormitorio, y toallas colgadas por todo lado, gente durmiendo. No, eso para mí fue un bajonazo cuando entré ahí porque no mucha gente, no. Usted no estaba acostumbrado a estar así, a vivir así, y menos a estar encerrado con tanta gente, me imagino yo. No, yo no, o sea, yo sí dije, no, esos centros de detención pues sí lo tienen encerrado a uno, pero yo no sabía que había tanto hacinamiento. No, sí fue un Pero, bajonazo. le ¿No? hago otra pregunta, Edwin. Aparte de lo que usted me dice, esos 500 minutos, que me dice usted que si se los gasta en un día, le toca volver a esperar todo el mes, pues para que le vuelvan a dar minutos, ya usted verá cómo los distribuye. Aparte de eso, algún otro tipo de beneficio, no sé. Bueno, me decía usted que lo sacan 1 hora al día para que usted, digamos, que tome como aire fresco, para que tome el sol, si es que está haciendo sol. ¿Tenían algún otro tipo de Eh, beneficio? No sé, escuchar música, tenían un radio o un televisor, no sé, que de pronto que otra cosa, pues porque hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y quisieran como saber específicamente esos lugares, cómo son, adentro, qué pueden tener. sí, digamos que los beneficios que uno tenía ahí era que, digamos, podía sacar una tableta para escuchar música durante 15 minutos y para volverla a sacar tenía que esperar 3 horas. También teníamos un televisor, uno de español y uno de inglés. Siempre tenía que haber un televisor de español, obviamente para los latinos, y uno de inglés, pues para la gente que había allá de Rusia, de África. Entonces siempre habían 2 televisores. Y también teníamos juegos de como ajedrez, cartas, dominó, eso era lo que teníamos. Y la yarda era siempre y cuando no lloviera, porque cuando llovía no salíamos a yarda. Entonces imagínese, se hacía más tétrico ese lugar cuando uno no salía ni siquiera a tomar el aire. No, Sí, eso fue claro. una Complicadísimo. experiencia, sí, la verdad sí es bastante complicado, pero Le pregunto yo, Edwin, porque pues bueno, habían 2 televisores, dice usted, y me dice ahí que habían más o menos unas 70 personas. ¿Quién controlaba qué canales se veían? ¿O quién controla eso? no, eso prácticamente es como un acuerdo. Digamos que lo que en particular lo que yo noté ahí, los latinos, en el sitio que yo estaba, prácticamente éramos solamente gente de Colombia, Nicaragua en cuanto a latinos. Sí. Y del otro lado era mucha gente de Rusia y África. Entonces, digamos que los latinos siempre nos gustaba era como escuchar música, entonces siempre poníamos canales de música y no había problema porque uno solamente música. Y pues, ¿No habían discusiones? ah, ¿No llegó a ver a usted de pronto algún tipo de discusión con respecto a eso?
Pues sí, claro, obviamente sí habían problemas y peleas y incluso se llegaban a ir a los golpes porque obviamente hay gente que tiene el temperamento bastante fuerte y uno en medio de ese estrés y todo eso, pues obviamente pues hay veces comete errores. Yo, por ejemplo, tuve más adelante una pelea con una persona también, pues por el tema del televisor. O sea, ustedes tenían el control, ya me imagino, ustedes tenían el control para ustedes cambiar, ustedes decidían qué canal veían, pero entonces se peleaban, sí se iban a golpes por eso. Sí, claro, obviamente sí. Obviamente, digamos que al principio cuando yo llegué, digamos que pues como que el monopolio del televisor en España, pero siempre se respetaba. Digamos, uno decía, no, queremos ver una película, o habían unos que querían ver una novela, o por ejemplo, la gente de Nicaragua le gustaba mucho ver La Rosa de Guadalupe. Entonces a ellos se les respetaba a ellos y en ese momento se les dejaba ver su programa normal. Digamos que entre los latinos siempre había como una especie de hermandad, no nos tirábamos así duro y pues también sí había gente que tenía formas de comprar comisari y había gente que no tenía las formas, se compartía, que si quería café, que si quería chocolate, que si quería sopas instantáneas, uno le compartía a la gente que no tenía, porque a la final pues todos estamos ahí y somos como familia. Claro, todos con un mismo fin, con un mismo objetivo que era, pues, poder ingresar a los Estados Unidos para trabajar y así mismo ayudar a su familia, ¿no? Sí, claro, obviamente ese era el objetivo por el cual todos estábamos ahí, pues todos escuchábamos las historias de todos, pues con la gente de otros países no era que no los queríamos, sino que obviamente la cultura de ellos es diferente, entonces hay veces chocábamos un poquito, pero pues también se respetaba sus costumbres, todo eso se respetaba. Por ejemplo, había gente que era, más que todo lo noté en la gente que es de como esos países del Medio Oriente o algo así, que a ellos les gustaba en el baño, esos eran como duchas comunitarias, había más o menos como 8 duchas, entonces todos entrábamos 8 y se bañaban ahí, entre los latinos entrábamos los 8 y nos bañábamos, y eso hasta a veces se ponían a cantar y todo eso, y salíamos y normal, pero cuando se estaba bañando una persona de un lugar de un país de esos, pues a ellos sí les gustaba bañarse solo porque para ellos su cuerpo es como un templo, entonces no permiten que nadie se lo vea. Entonces como que uno respetaba eso y pues no se les metía al baño ni nada. Sí, claro. Eso era lo que uno notaba. Pero el tema del aseo, o sea, la convivencia de 70 personas encerrados todos en un mismo lugar, el tema de olores, de aseo en el baño, quién controlaba eso del aseo, quién hacía aseo allá, o cómo era eso, porque pues me imagino que debía haber una persona encargada de hacer aseo, porque pues ustedes día y noche conviviendo, todos haciendo sus necesidades, lógicamente siempre tiene que haber sí o sí un lugar donde se depositen los papeles del baño, la basura y demás, en ese tema, ¿cómo se controlaba eso? Sí, digamos que en el caso del dormitorio en el cual yo estaba y en o en todo el centro correccional funcionaba así, los mismos migrantes eran los que hacían el aseo y ellos mismos firmaban una planilla y el centro de detención les pagaba como que algo simbólico. Digamos que Red Bull de Luciana era $1 que le pagaban a usted por hacer el aseo, por ayudar en la cocina, porque allá en la cocina las mismas personas eran los mismos internos, eran los que servían la comida, preparaban el fresco, todo eso lo hacían los mismos internos. Y el centro correccional les pagaba $1 era lo que les pagaba por día. Entonces mucha gente hacía eso pues para distraerse y pues para perder la noción del tiempo, ocupar la mente en algo y no estar pensando porque uno prácticamente si se queda quieto le da la pensadera de qué estará haciendo mi familia, qué estarán haciendo mis amigos y pues aquí afuera pues la vida sigue, usted está ya encerrado pero afuera la vida continúa. Sí, claro, claro. Pero bueno, entonces tenían la posibilidad por lo menos de ganarse $1 al día, quienes se postularan para eso, ¿no? Entonces si trabajaban a la semana, digamos, ejemplo, alguien que no tuviera el poder adquisitivo, que no hubiese llegado con dinero, si trabajaba toda la semana, los 6, 7 días o los días que lo dejaran trabajar, si hacía sus $7 y el día que llegara
como la comisaría o lo que usted nos dice que es como la tienda donde podían adquirir sus cosas, ya podía tener algo de dinero para comprar algo, ¿no? Sí, claro, obviamente sí, mucha gente hacía eso, o también mucha gente iba a trabajar a la cocina y de pronto los oficiales, como uno estaba colaborando en en la cocina, pues digamos, le dejaban a uno que comerse una tortica de más, que los días que era pollito, ay, de pronto una presita de pollo más. Digamos que eso eran como que los beneficios que uno tenía. Había gente que trabajaba también en la barbería, había gente que trabajaba en la lavandería, habían varias áreas donde había gente colaborando y pues se ganaba su sustento para comprarse sus cosas allá adentro. Bueno, nos adentramos un poco en el tema de pronto de cómo era la convivencia y todo allá, porque pues también es bueno saber eso, ¿no? O sea, digamos que Sí, es bueno saber cómo se convive, qué hay allá adentro, porque pues pueda que de pronto alguna de las personas que nos pueda estar escuchando puede llegar a caer allá. No sé si allá o en algún otro lugar, pero ya puede, escuchando esto, puede tener la noción de cómo le puede ir de pronto en un lugar de estos, en un centro penitenciario, cómo puede ser el ambiente y qué se podía hacer allá y qué no se podía hacer. Entonces sí es bueno como dar detalles de todo esto, ¿no? En cuanto a su caso, Edwin, ya entrando más como en materia en su caso, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué sigue para usted en a adelante? mí después de haber llegado al centro de detención, haber pasado la cuarentena, haber pasado al dormitorio, después de un mes de estar ahí en Luciana, me hacen lo que comúnmente conocen como el miedo creíble, o sea, como que la entrevista con un oficial de asilo para saber el motivo por el cual usted está solicitando asilo, porque todos los que ingresamos a Estados Unidos por la frontera, ya sea que lo hayan dejado pasar 2, 3 días, todos entramos en condición de solicitantes de asilo. Entonces a mí me hacen una entrevista, me preguntan, o sea, todo lo que me pasó en Colombia, qué me pasó en México, o sea, toda mi travesía para llegar hacia Estados Unidos, todo eso yo se lo cuento al oficial de asilo. La entrevista se demora alrededor de hora y media, obviamente eso es con un intérprete. Y bueno, entonces me hacen esa entrevista y yo le pregunto al oficial que en cuánto tiempo me dan respuesta de ese miedo creíble. Ellos generalmente allá ahí le dicen a usted, hay como 3 variables que ellos manejan, que le dicen que a usted negativo, miedo negativo, hay un miedo razonable y otro que es el positivo. Según lo que algunas personas piensan es que si usted le dan el positivo es inmediata libertad, cosa que digamos que yo hablo del estado de Luciana. En Luciana mucha gente que era positiva no le daban su libertad y pues ese fue mi caso. A mí me dieron el positivo, a uno ganando su caso de asilo. Entonces, un caso de asilo ahí en un centro de detención se le puede llevar a uno entre unos 7, 8, 10 meses sin apelación, ¿no? Peleando su caso ahí. Pues a mí me visita un oficial de ICE en el dormitorio, me entregó un papel en el cual me indica que mi entrevista salió positiva, pero que a mí me negaron el parol, entonces que yo voy a ir a corte. Eso fue para más o menos mitad de septiembre más o menos fue que me dieron esa noticia y la primera corte la programaron el día 16 de noviembre. Ahí en ahí en ese momento, ¿cuánto tiempo ya lleva usted ahí encerrado? Había llegado el 2 de agosto ahí, llevaba más o menos... O sea, hasta el momento que usted dice que le dan una corte. Bueno, llevaba mes y medio en el centro de detención y me iba a preparar para otros 2 meses porque la corte me la habían asignado hasta el 16 de noviembre. El día 16 de noviembre me asignan la primera corte, entonces 2 meses ahí esperando la corte en el centro de detención. Voy a corte, la juez me lee los cargos por los cuales yo estoy detenido. Pero lo que yo no entendí del proceso era que, digamos, yo sí crucé la frontera de manera ilegal, pero había gente que había cruzado por el puente, o sea, gente que se entrega por donde supuestamente es un lugar habilitado para uno ingresar a pedir asilo, y igualmente estaban ahí en el centro de detención. Y esa gente, pues, se supone que no debe tener ningún cargo o algo así porque ellos no hicieron nada ilegal, pero de igual manera estaban ahí. Es como que esas leyes de migración son bien confusas. O sea, entre por donde entre, usted tendría... Sí, eso es lo que yo percibí, que uno por donde entrara igualmente iba a terminar en un centro de detención. Entonces, normal, yo fui a la corte y o sea, yo ese día iba preparado, pues si yo le iba a decir a la juez que si yo aplicaba para alguna fianza. Iba a decir a la juez, entonces la juez me terminó de leer mis cargos y todo, entonces yo levanté la mano y le dije, señora juez,
yo tengo un miedo creíble positivo, entonces le quiero pedir de manera cordial a ver si me pueden dar alguna fianza o algo así, pues para salir en libertad y llevar mi proceso afuera. Entonces, la juez me dice que no, que con el proceso que yo vengo con un proceso de deportación expeditas, que se llama ese proceso, y que no, que la única forma de que yo salga de ahí es que gane mi caso de asilo. O sea que independientemente de lo que hiciera usted, sí o sí tenía que estar ahí encerrado. Sí, que, o sea, el oficial que me había hecho la entrevista había determinado eso, que yo tenía que sí o sí terminar mi caso de asilo y acabo aclarar, porque de pronto mucha gente va a salir a decir, ay, es que de pronto era que él tenía antecedentes en Colombia o que no sé qué, no. Yo no tenía antecedentes en Colombia, ni tampoco era mi primera vez que ingresaba a Estados Unidos, como para decir que era reincidente o algo así, no. Y también tenía un sponsor, o sea, una persona que se iba a ser responsable de mí allá en Estados Unidos, también la tenía, pero pues a esta gente no le importó eso, y pues también le conocí el caso de muchas personas que les pasaba lo mismo. O sea que no siempre que uno le den positivo es libertad. Hay veces también lo ata uno ahí para pelear un caso de asilo desde el centro de detención. Perdón, en ese caso que le tocó a usted, ¿no? Porque eso digamos que lo ató para que estuviera más tiempo ahí. Sí, claro, pues ya era decisión mía si yo me metía a pelear un caso de asilo o si decidía firmar la deportación, que fue lo que me dijo la juez. Si quiere, yo le puedo hacer o sea, le doy dos opciones: ofrecerle protección de los Estados Unidos o la expulsión inmediata de los Estados Unidos. Yo obviamente no, pues protección de los Estados Unidos, y ella ahí me entregó un formulario. La juez no, porque la juez está en una pantalla. Ahí al lado de ella hay un oficial, entonces ella le indica a la oficial que me haga el favor y me alcanza un formulario que se llama el formulario I-589. Ella me dice que ese formulario lo tengo que entregar en inglés, y si tengo pruebas que las adjunte ahí con el formulario, y todo tiene que estar en inglés. Y si yo tengo pruebas, tienen que estar autenticadas y todo eso en inglés. Siempre recalcó eso, que tenía que estar en inglés, y que dentro de un mes nos veíamos. O sea, ya eso era el 16 de noviembre y la próxima corte me la habían dado para el 21 de diciembre. Entonces, claro, yo salgo con mi formulario todo contento, supuestamente a llenarlo, y cuando llego al dormitorio, pues la mayoría, pues los latinos con los que yo hablaba, me dijeron que pelear un asilo ahí era difícil de ganar, que ellos en el tiempo que llevaban no habían visto que nunca un latino ganara un asilo. Cuando usted habla de que el tiempo que llevaban, ¿cuánto más o menos llevaban, o quién era como el más antiguo en ese momento ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba el más antiguo? El más antiguo en ese momento llevaba 8 meses. 8 meses está el más antiguo. ¿8 meses ahí metido? Sí, 8 meses en Luisiana. Bastante tiempo. Y pues ellos le decían a uno que generalmente cuando usted le entregan ese formulario de asilo, lo mejor que uno podía hacer era pedir su deportación, porque eso le iba a tomar a uno ahí otros 7 meses, y 7, 8 meses ahí, aparte de lo que ya llevaba, y fuera de eso, para que al final me dijeran que no, que su caso de asilo no era válido y que me iban a deportar. Entonces que lo mejor que podía hacer era pedir la deportación. Pero de todas maneras la deportación ya me toca esperar un mes hasta la próxima corte, pues para pedirla, porque no había ninguna otra forma más de pedirla. Entonces, a la par de eso, también pasó un suceso con un tema que hubo una filtración de información de ICE, que ICE reveló la identidad y las historias de algunas personas, y entre esas personas estaba yo. Entonces, en vez de yo pensar de que eso iba a ser un beneficio para mí, porque se supone que violaron un derecho mío al divulgar mi información, que se supone que es algo confidencial, en vez de ser un beneficio para mí, terminó siendo un castigo para yo durar más tiempo ahí en ese centro de detención. Porque yo el día 21 de diciembre, esperé hasta el 21 de diciembre, pedí mi deportación y dije a la señora juez que no, que yo renunciaba a mi caso de asilo, no tenía los recursos, no tenía un abogado, no tenía los métodos pues para hacer el trámite, traer pruebas, todo eso. Entonces le digo a la señora juez que por favor me devuelva a mi país de origen. La señora juez me dice que bueno, que efectivamente voy a ser expulsado de los Estados Unidos. Entonces yo ya había visto ahí en el tiempo que llevaba que generalmente para los colombianos es de 1 a 2 meses lo que se demora un proceso de deportación. O sea, no es que eso la juez le dice a usted lo voy a deportar y ya al día siguiente lo van a deportar. No, eso es un proceso que le toca esperar a uno entre 1 o 2 meses. Entonces era diciembre, yo dije más o menos finales de enero me están mandando para Colombia. Finales de enero, principios de febrero me están enviando para Colombia. Y dije, bueno, será esperar. O sea, usted pasó su diciembre ahí encerrado. Sí, pues sí, con muchas personas, porque eso está full, eso está lleno, todas esas unidades está lleno, y pues ya que ya había metido el pie, ya me tocaba asumir las consecuencias de lo que yo había buscado. Sí, claro. Entonces, pues no, nada, le hice esperar hasta enero, febrero, pues para que me enviara para Colombia. Pero como yo ya había mencionado antes que ya tenía ese problema de fuga de información,
me retuvieron mi deportación. O sea, en vez de enviarme en enero o febrero como tenía que ser, me hicieron esperar marzo, abril, hasta mayo me hicieron esperar. Hasta mayo de este año estamos hablando. Sí, mayo del 2023, el día 4 de mayo, realiza mi deportación. Sí, me hicieron desde diciembre que estaba en deportación y me enviaron hasta mayo. Bastante tiempo. O sea, entonces, exactamente, ¿usted cuánto estuvo allá? ¿10 meses encerrado? ¿11 meses? Yo estuve encerrado desde el 27 de julio del 2022 hasta el 4 de mayo del 2023. Casi completa usted un año encerrado, ¿no? Sí, había gente que tenía ya un año. Todavía tengo compañeros que todavía están ahorita en este momento encerrados allá y ya van para un año. Pero pues las leyes de inmigración de Estados Unidos no, en ningún lado dice que ellos cuánto tiempo lo pueden tener a uno. Mucha gente dice, es que no me pueden tener más de 6 meses. No, es mentira. En ningún lado dice que ellos lo puedan tener a usted 6 meses y ya lo tienen que liberar. No, ellos lo pueden tener a usted el tiempo que ellos quieran ahí, que deseen. No hay nada que lo ayude a uno intente, los derechos humanos allá pareciera que no existieran, porque a pesar de que uno sabe que está cometiendo un delito que es cruzar la frontera de manera ilegal, lo que yo digo es que porque una gente sí paga ese delito y porque otra gente sí cruza derecho. O sea, me parece algo injusto, no quiero ser como que envidioso ni nada, pero sí es algo injusto porque habemos gente que vamos a pagar prácticamente los platos rotos de otras personas. Como dicen por ahí popularmente, unos se van con estrella porque pasan rápido y otros llegan estrellados porque les toca quedarse mucho tiempo. Sí, la verdad sí, esos no le dan a uno como ninguna otra salida. Yo presenté papeles de mi sponsor, todo eso, presenté varios paroles, o sea, para salir bajo palabra, paroles confianza y siempre me los negaban, siempre decían que yo era como que era un riesgo de fuga o algo así. Entonces no, eso allá en ese estado de Luisiana es bien complicado el tema y ellos sí pueden hacer con uno lo que quieran, porque ellos, por ejemplo, yo veía gente que los iban a deportar. Hoy alístese que Julanito va deportado, iban y lo llevan al aeropuerto y no, que el avión está lleno, devuélvalo. Lo devolvían y esperé un mes, otro mes y medio más a su deportación. Y volvían y se lo llevaban, y volvían y lo traían, y otro mes y medio, y uno sí se tiene que aguantar, porque son ellos. Pero uno sí llegue a cometer alguna infracción allá, y verá que eso sí, mejor dicho, se la clavan con todo a uno. Pero pues esas son las consecuencias que uno tiene que asumir cuando se mete en este viaje, porque después de que usted esté allá, así usted llore, grite, patalee, que diga que me va a suicidar, que no sé qué, ellos allá no lo van a soltar a uno. Ellos no les importa. Sí, entonces esa es mi historia y pues el único consejo que le puedo dar a las demás personas que van a, digamos, a intentar hacer esta travesía es que pues que lo piensen bien, que como hay gente que 2 o 3 días y cruza de largo, hay gente que cae en esos centros de detención y ya después de que uno esté en un centro de detención ya no hay vuelta atrás, ya tiene que hacer su proceso y esperar. Bueno, Edwin, pues creo que nos pasamos un poco el tiempo, pero creo que es una historia enriquecedora porque pues muchas personas de las que no tienen conocimiento de qué se puede llegar a vivir durante toda esta travesía pueden experimentar de parte suya o pueden escuchar qué se puede llegar a vivir, qué puede pasar en caso dado de que de pronto puedan llegar a estos lugares, a estos centros de detención y pues cuánto tiempo pueden llegar a estar aproximadamente dentro de estos lugares. Nada, Edwin, solo me resta agradecerle mucho por habernos compartido su historia, por haber compartido con todos los que estamos escuchando acá, pues todo lo que vivió y bueno, ya esperamos esto no quede más sino que en una historia pues de sus vivencias para que le cuente a sus hijos, a sus nietos, porque pues esto no deja de ser una anécdota más para su vida. Entonces, Edwin, nada, muchísimas gracias, le agradecemos mucho el habernos abierto pues las puertas de su casa para que nos hubiese explicado un poco. ¿Usted en ese momento qué está haciendo entonces ahí en Bogotá, en Colombia? No, ya trabajando y ya dejando ese sueño americano atrás y para adelante, siempre actitud positiva y las cosas siempre pasan por algo. Eso es, sí señor, nada, con actitud positiva, usted mismo lo ha dicho. Muchísimas gracias. Listo, gracias, hasta luego. Con esto finalizamos una historia más de lo que ha sido la travesía de un inmigrante hacia los Estados Unidos. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Enfrentando Fronteras, en Instagram, en YouTube, y allí también podrán encontrar diferente información sobre la migración hacia los Estados Unidos o hacia diferentes lugares del mundo. No olviden, esto es Enfrentando Fronteras.